Ya. Cuando quiera parta grabando nomás. Está listo, profe. Ya. Ya. Vamos a ver hoy un aspecto que ustedes ya vieron de esta materia, que es traducción. Y básicamente lo que me pide el profesor Castillo que haga en esta parte es que haga un énfasis en eucarionte. En realidad se llama traducción en eucarionte, pero más que ver traducción en eucarionte, vamos a ver un énfasis, porque hay muchas cosas que son iguales. Entonces yo voy a hacer un poco la diferencia entre el proceso de traducción que ustedes ya vieron en procariontes, que es esencialmente el mismo que vamos a ver hoy, pero haciendo el hincapié, ¿cierto?, en lo que lo distingue a los eucariontes de los procariontes. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces le va a servir un poco de repaso y un poco también para saber las diferencias con los eucariontes. Bueno, este es el esquema general de traducción que ustedes ya lo conocen, ¿no? Que si uno le tuviera que sacar una foto a la traducción en algún momento, lo que vería una cosa así, ¿cierto? Ese es básicamente el proceso de síntesis de proteína en la célula. Eh, Aquí funcionan los tres tipos de RNA más comunes, ¿cierto? El RNA mensajero, ribosomal y el de transferencia. Entonces el RNA ribosomal básicamente forma la estructura del ribosoma, que siempre aparece dibujado como esta estructura, ¿cierto? Mm, macromolecular grande, ¿cierto? Que aquí se muestra en color gris. Espérenme, alguien accedió a la sala, salir, para que pueda entrar. Ya. El otro RNA es el RNA de transferencia, que aparece dibujado aquí con esta especie de botellitas, ¿no? Donde estoy moviendo el cursor, ¿cierto? Y este RNA de transferencia es el que trae unido los aminoácidos. Y finalmente aparece aquí el RNA mensajero, que es el que trae la información genética desde el núcleo. Otra vez. Vale. Ya. Una de las primeras diferencias que uno observa cuando ve traducción eucarionte y procarionte no tiene que ver propiamente tal con el proceso molecular, sino que más bien con el proceso celular, por así llamarlo. Porque en procarionte, como todo el material de la célula está en un mismo compartimento, entonces los procesos pueden ocurrir de forma acoplada. A medida que una célula procarionte sintetiza RNA mensajero, inmediatamente va siendo leído o traducido por los ribosomas para formar proteínas. Entonces la transcripción está acoplada a la traducción, básicamente. En cambio, en los eucariontes es cierto que son compartimentalizados y particularmente nos interesa a nosotros la existencia de un núcleo separado del citoplasma. La traducción también está físicamente separada de la transcripción. Son procesos independientes que ocurren de forma separada e implican entonces la salida de los RNAs mensajeros maduros desde el núcleo, cosa que no ocurre en los procariontes donde está todo acoplado. Entonces puede ver mejor aquí, ¿cierto? Este es lo que ocurre en aquellos organismos donde no hay separación de la transcripción y la traducción, no hay separación de compartimentos. Entonces aquí en azul, si se fijan, está el ADN esquematizado, aquí está la RNA polimerasa esquematizado en un color naranjo, color damasco, una cosa así. Y lo que se está mostrando en verde es el RNA mensajero que se va sintetizando. Y a medida que el RNA mensajero se va sintetizando, no alcanza ni a sintetizarse completamente y ya está siendo producido por los ribosomas para poder producir proteínas. Entonces, en el caso de los procariontes, la traducción y la transcripción está esencialmente acoplada. En los eucariontes, como dijimos, son procesos separados. Ahí tienen una célula estándar, hay un núcleo, ¿cierto? Y ahí ocurre la transcripción, ese es un proceso que ustedes ya vieron. Y la traducción, que es otro proceso que también vieron, ocurre esencialmente en el citoplasma o en los ribosomas adosados al retículo endoplasmático. Ya. Algunas cosillas importantes respecto a la traducción eucarionte en cuanto a los ARNs mensajeros maduros, es que estos son procesados. Esto ustedes ya debieron haberlo visto, ¿eh? Probablemente cuando vieron transcripción, ¿cierto? Que vieron
2 o 3 clases de transcripción bien detalladas. Eh, Hay varios procesos que le ocurren a los RNAs mensajeros eucariontes cuando son sintetizados. Uno nosotros ya lo vimos, ¿cierto? El otro día, que es el splicing, que es la eliminación de los intrones. También puede ocurrir en ellos la poliadenilación, que es la adición, ¿cierto?, de una cola de poli A al final del extremo 3', y la adición del 5-cap, que es la adición, ¿cierto?, de una estructura de un nucleótido modificado, que es 7-metilguanilato, que aparece aquí en esta figura, aquí esquematizado en la izquierda, que se agrega en el extremo 5'. De, de esos procesamientos que sufre el ARN mensajero, para la traducción eucarionte, el 5-cap es fundamental, es lo más importante. Es una diferencia relevante con los procariontes. Un RNA mensajero eucarionte que no tiene 5-cap, lo más probable es que o no es traducido a la proteína o va a ser traducido con muy baja eficiencia. Entonces, este 5-cap, esto que se muestra aquí en azul, que es una característica de los RNA mensajeros maduros eucariontes, es importante para la traducción. Aquí en esta diapositiva lo único que les muestro es la estructura del 5-cap aquí, ¿cierto? Donde estoy pasando el cursor. Está en el extremo 5' del RNA mensajero. Y acá a la derecha algo a modo de información, no es necesario que se lo aprendan, ni mucho menos, que es que la formación del 5-cap, ¿cierto?, requiere de varias actividades enzimáticas, donde hay un complejo de síntesis que va sintetizando el 5-cap y que luego lo va pegando al RNA mensajero. Esto no tiene que ver con la materia que vamos a ver hoy, simplemente se lo muestro para que ustedes sepan de dónde sale en el fondo ese 5. La poliadenilación también tiene un papel en la traducción eucarionte, pero no es tan relevante como el 5-cap. La poliadenilación, después vamos a ver que para lo que sirve es para estabilizar una cierta estructura que se forma en el complejo de inicio. Pero si usted elimina la poliadenina de un RNA mensajero, se va a traducir igual. A lo mejor va a bajar un poquito la eficiencia de traducción, pero no es tan crítico como el 5-cap. El 5-cap sí que es fundamental para la traducción eucarionte, como vamos a ver luego. Aquí simplemente en esta diapositiva les muestro la poliadenilación. En la anterior, ¿cierto?, les mostraba el 5-cap, y aquí en la siguiente les muestro un poco el proceso de poliadenilación, que probablemente lo tienen que haber visto cuando vieron transcripción. Aquí hay un recordatorio, ¿no? En los eucariontes hay una señal de poliadenilación, que normalmente tiene esa secuencia AUAA, y esta es cortada por una enzima, y luego a partir del extremo 3'OH se produce la adición por una polimerasa, ¿cierto?, que está especializada en agregar adeninas, y se produce entonces esta colita de polía. Ya, vamos a ver ahora, haciendo ahora, ya hicimos un poco el alcance, ¿cierto?, del tema de la compartimentalización, y un poco las cosas especiales que traen los RNA mensajeros eucariontes, y ahora vamos a ver los aspectos moleculares ya de la traducción en sí misma, eucarionte. Hay cosas que son similares a la traducción que ustedes ya vieron en procariontes, pero que tienen algunas pequeñas diferencias. Cosas que son similares: la existencia de los ribosomas. Eso existe tanto en procariontes como en eucariontes. La diferencia está en la composición de esos ribosomas. Estos ribosomas son distintos, en el sentido de que están compuestos por moléculas distintas en procariontes y eucariontes. Aquí arriba tienen ustedes el esquema de la composición de un ribosoma procarionte. Abajo tienen lo mismo en cuanto a ribosomas eucariontes. En los dos casos, esencialmente es lo mismo, ¿no? Vamos a partir de la derecha a la izquierda, ¿cierto? Acá a la derecha tenemos un ribosoma ensamblado, y si uno tomara ese ribosoma y lo comenzara a desarmar, a ver qué partes tiene, uno observaría primero que tiene dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, así se llaman. Eso ocurre tanto en eucariontes como en procariontes. Y si luego uno tomara cada una de las subunidades y las desarmara, se daría cuenta que están compuestas por muchas proteínas, fíjense, 31 proteínas, 21 proteínas, 50, etc. Y por RNAs ribosomales, que son esencialmente 3 RNAs en el caso de los procariontes, y 4 RNA en el caso de los eucariontes, y donde hay una RNA muy pequeñita. No sé si lo alcanzan a ver. La diferencia entonces entre los ribosomas procariontes y eucariontes está básicamente en los RNAs. Son RNAs distintos
en los dos casos, consecuencias distintas, de hecho, y en el tipo y número de proteínas. No vamos a entrar en el detalle de cuáles son las diferencias fundamentales, porque en realidad para el proceso molecular eso es irrelevante, pero sí son lo suficientemente distintos los ribosomas procariontes y eucariontes como para que los antibióticos que funcionan a nivel de la traducción puedan distinguirlos. Esa diferencia entonces permite que hayan antibióticos. Los antibióticos, bueno, ustedes en el curso de microbiología más adelante, si es que no lo están haciendo ahora en paralelo, más adelante van a ver que tienen distintos lugares de blanco, pueden actuar en distintos lugares. Hay algunos antibióticos que funcionan a nivel de impedir la traducción, detienen la traducción y cuando se detiene la síntesis de proteína, entonces la bacteria muere. Y esos antibióticos funcionan porque son capaces de distinguir el ribosoma eucarionte del ribosoma procarionte. Solo atacan al ribosoma procarionte, básicamente porque la estructura de los ribosomas son distintos, ¿cierto? Los RNA son distintos, las proteínas que forman el ribosoma también son distintas. Ahora, eso en cuanto a estructura, pero en cuanto a función, hacen lo mismo. Tanto el ribosoma procarionte como eucarionte funcionan igual en el proceso de traducción, como vamos a verlo. Otro aspecto importante antes de partir mirando la traducción propiamente tal es la activación de aminoácidos o, dicho de otra forma, la unión del aminoácido al tRNA, ¿no? Los tRNAs se sintetizan en genes de tRNA, ¿cierto? Pero los tRNAs no nacen con los aminoácidos pegados, ¿cierto? Eso tiene que pegarse en algún lugar. Y eso ocurre con unas enzimas que en términos generales se denominan aminosil-tRNA sintetasas. Ahora, hay varias aminosil-tRNA sintetasas, ¿cierto? Porque va a depender del tRNA que una con el aminoácido que una, que es específico, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que se observa aquí, ustedes ven la tRNA sintetasa que específicamente pega el aminoácido fenilalanina al tRNA específico de fenilalanina. La tRNA, la aminoácido tRNA sintetasa, lo que hace es unir el aminoácido a través del extremo carboxilo del aminoácido con el 3'OH del final del tRNA. El tRNA es una molécula, bueno, ya está en detalle a la derecha, ¿cierto? Es una molécula de RNA, ¿cierto? Que tiene distintos nucleótidos. Algunos nucleótidos son raros, ¿cierto? No son los nucleótidos habituales, otros son los tradicionales. Lo importante es que en el extremo 3' siempre hay una A, que es la última que está allí, y esa A entonces tiene un extremo 3'OH. Y en ese 3'OH se une el aminoácido a través del ácido carboxilo. Entonces lo que se forma es un enlace éster, ¿cierto? El carboxilo con un OH forman un enlace éster. Y ese enlace éster es el que une entonces el aminoácido con su aminosil tRNA específico. Ya. Hemos hecho como todo el inventario de las cosas que necesitamos saber, ¿cierto? De los eucariontes para ver ya por fin la traducción. Al igual que en los procariontes, en los eucariontes la traducción uno la puede dividir en tres etapas, ¿cierto? Una etapa 1 que es la etapa de inicio, una etapa 2 que es la de elongación y una etapa 3 que es la de término. Y aquí si se fijan con letra de liquidación de ropa, ¿no? Así, letra enorme, yo les puse dónde está la diferencia fundamental entre el proceso de traducción procarionte y eucarionte, y la diferencia fundamental es en la etapa de inicio. La etapa de elongación y la etapa de término son exactamente iguales a nivel molecular, ¿cierto? Lo que cambia son los factores, o los actores de la película, ¿no? Pero hacen lo mismo en el fondo, en la elongación y el término. La principal diferencia radica en el inicio, y por esa razón es que yo me voy a gastar buena parte del resto de la clase en hablar del inicio de la traducción eucarionte y haciendo su comparación con procarionte. Y luego al final rápidamente vamos a la elongación y término, porque es lo mismo que ustedes vieron hace un tiempito para procarionte, solo que cambian los nombres de los personajes. Entonces, ojo, aquí se los pongo grande para que después nadie diga que yo no avisé. Entonces, si uno tuviera que resumir, la etapa de inicio, ¿cierto? Que es donde se produce la principal diferencia, hay varias cosas que varían. Ustedes vieron en la traducción procarionte, ¿cierto? Que, bueno, siempre las proteínas, salvo algunas muy raras excepciones,
parten con el mismo aminoácido, que es la metionina. Entonces hay un codón de inicio, ¿cierto? Que es con ATG. En procarionte ustedes vieron en la traducción que vieron hace un poco tiempo, ¿cierto? Que esa metionina está formilada, está modificada, ¿no? Tiene un N-formil metionina. Eso es lo que ocurre en bacterias y en procariontes en general. Esa metionina viene con una modificación química. Pero en eucariontes, la metionina inicial es una metionina normal, no está modificada, no es una metionina formilada, a diferencia de los procariontes. Es una primera diferencia. Las principales diferencias vienen detalladas después. En procariontes, si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, no se preocupen, porque yo se los voy a mostrar ahora. La coreografía, por así llamarlo, o el orden en los cuales se arma el complejo de inicio, parte primero con el reconocimiento del RNA mensajero por parte del ribosoma, específicamente la subunidad pequeña, a través de una secuencia denominada chain de Algarno, que seguramente vieron ustedes la traducción procarionte. Entonces, el RNA mensajero reconoce al ribosoma a través de esa secuencia, se produce hibridaciones. Y luego de eso, se une el tRNA que trae esta metionina formilada. Entonces, en procarionte la coreografía es RNA mensajero, subunidad pequeña del ribosoma, tRNA, y luego la subunidad grande y se arma el ribosoma. En eucarionte el orden de reconocimiento es distinto. Y es distinto porque el mecanismo de reconocimiento es distinto. Después lo vamos a ver en detalle. En eucariontes, la subunidad pequeña del ribosoma primero reconoce al tRNA que trae la metionina. Es decir, la subunidad pequeña, tRNA, a diferencia de los procariontes, donde la subunidad pequeña reconoce al RNA mensajero. En el caso de los eucariontes, el RNA mensajero se reconoce al final. Es decir, el orden cambia allí, ¿cierto? Subunidad pequeña al ribosoma, tRNA, metionina, y RNA mensajero. Y este reconocimiento además se hace a través de un mecanismo que vamos a ver luego en detalle, que es un sistema de escaneo. Aquí no existe una secuencia chain del Garno en el fondo. Eso es procarionte. En eucarionte no existe eso. Lo que existe es una secuencia, un sistema, digamos, donde el RNA mensajero se va moviendo hasta que es reconocido por el ribosoma. Después vamos a ver cómo ocurre eso. Y para esto es súper importante el 5-Cap. Por eso hablé hace un rato, ¿cierto? Y le di un cierto tiempo a hablar del 5-Cap en el RNA mensajero. Porque este sistema de escaneo, de reconocimiento del mensajero, depende de la presencia del 5-Cap. Como vamos a ver más adelante. Aquí solamente un recordatorio. Ustedes seguramente vieron cuando vieron traducción en procarionte la existencia de los sitios A, P y E, ¿cierto? Donde hay un sitio A, donde entra los tRNA posteriores, ¿cierto? Hay un sitio P donde que se produce el inicio de la traducción y la formación del enlace peptídico, ¿cierto? Es un ataque del sitio A al P, ¿cierto? Y se va extendiendo el polipéptido. Y hay un sitio E que es de salida, ¿no? Donde los tRNAs vacíos, que ya no tienen aminoácidos, salen y son reciclados. En eucariontes es igual. Existen los mismos sitios, el A, P y E, y no hay ninguna variación respecto a eso. Así que este es un recordatorio. Ya. Vamos entonces a ver en detalle algunos aspectos moleculares relevantes del inicio de la traducción en eucarionte. Y para verlo primero les voy a recordar un poco lo que ustedes deben haber visto en procarionte, ¿no? Que ya lo puse un poco en la diapositiva anterior. En la traducción hay varios factores, además de los que hemos nombrado ahora, ¿cierto? Los tRNA, ribosoma, RNA mensajero, que actúan en el proceso. Normalmente son proteínas, y esas proteínas se conocen como factores. Entonces ustedes van a ver en estas diapositivas, ¿cierto? La existencia de algunos elementos aquí, por ejemplo, este IF3 o IF1, que son factores de inicio. El I es de inicio y el F es de factor. Yo no voy a referirme mayormente a ellos, aunque cuando uno ve la figura se da cuenta que su papel, ¿cierto?, es bastante claro, porque tienen un papel accesorio en la traducción. Por ejemplo, si se fijan aquí, en el inicio de la traducción procarionte, la idea es que el tRNA, como se ve aquí abajo, ¿cierto?, quede posicionado inmediatamente en el sitio P. Y para que eso ocurra, este factor 1 tapa el sitio A, de manera que no sea reconocido. Entonces, si se fijan, es un papel accesorio al proceso. Tapa el sitio A para que el tRNA quede
y el codón de inicio, ¿cierto? La UG queden en el sitio P. Entonces yo no me voy a referir a estos factores, voy a referirme esencialmente a los aspectos centrales de la traducción. Tal como les comenté en la diapositiva anterior o la anterior a esa, en el caso de los procariontes, el reconocimiento parte con la unidad pequeña del ribosoma, como aparece aquí, ¿cierto? Y el RNA mensajero. Que está el RNA mensajero, si se fijan, reconocido por la subunidad pequeña del ribosoma. Esto a través de las secuencias chain del Garn, que están en algún lugar por aquí donde estoy moviendo el cursor, deben haber secuencias que son reconocidas mutuamente. De esa forma, el codón de inicio AUG se posiciona en el sitio P. Luego de eso, algunos de estos factores de inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí van a ver GTPs. GTP, ¿cierto? Todas las proteínas que tienen GTP significa que se pueden mover. Entonces estas proteínas mueven o van localizando el tRNA, ¿cierto? Y lo posicionan bajo el reconocimiento de entre codón y anticodón, que se produce aquí, ¿cierto? Ahí está el tRNA, ¿cierto? Hibridación codón-anticodón y a su vez el RNA mensajero posicionado a través de la secuencia chain del Garno en la posición correcta en su unidad pequeña del ribosoma. Esta figura de arriba es la repetición de la de aquí abajo. Simplemente es para mostrarle un poco la continuidad. Luego de esto, entonces, cuando el tRNA se posiciona en el sitio P, ¿cierto? A través de la interacción codón-anticodón con el RNA mensajero, entra el último componente, que es la subunidad grande del ribosoma, que cierra el sistema. Y en ese momento, entonces, se termina el inicio de la traducción. Después viene la etapa de elongación. Esto que se lo he contado muy rápidamente es esencialmente lo mismo que ustedes deben haber visto cuando vieron el inicio de la traducción de eucarionte en la clase de la otra vez. Que no recuerdo si lo vieron con el profesor Vidal o el profesor Castillo. ¿Qué pasa en eucariontes, entonces? Vamos a ver ahora. En eucariontes, la subunidad pequeña del ribosoma, que aparece aquí, ¿cierto? También aquí hay factores de inicio. En este caso, los factores de inicio aquí están con números. Factor 2, 3, 1, etc. En eucariontes, la subunidad pequeña del ribosoma, lo primero que reconoce es el tRNA con la metionina, si se fijan. Después vamos a ver cómo se produce ese reconocimiento. El tRNA con la metionina, ¿cierto? Movilizado por un factor de inicio, es reconocido por el RNA mensajero, y luego entonces, es reconocido por el tRNA, no por el RNA mensajero. Y luego entonces, el RNA mensajero, que aparece aquí esquematizado con esta línea roja, fíjense, ahí está el poli-A, ¿cierto? Y ahí estaría el codón de inicio, es arrastrado a través de esta estructura por todo este grupo de proteínas que se denominan factores de inicio 4. 4A, B, G y E. Luego los vamos a ver en detalle para ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Aquí en verde, me estoy moviendo el cursor, si se fijan hay una cosa que se llama M7GPPP. Este es el CAP, el 5CAP. El 5CAP es relevante porque este grupo de proteínas de inicio factor 4 interaccionan en torno al CAP. Reconocen esta región y a partir de ahí entonces empiezan a arrastrar o a mover el RNA mensajero para que este codón de inicio UG quede posicionado debajo del anticodón del tRNA. Acá está la misma figura anterior, ¿cierto? Para mostrarnos más la continuidad. Ahí está de nuevo lo mismo que vimos recién. Entonces, este complejo 4 va moviendo el RNA hasta que el codón de inicio, el AUG, se posiciona debajo del anticodón del tRNA de metionina. ¿Cómo es que reconocen mutuamente estas dos cosas? Porque uno inmediatamente aquí se hace la pregunta de que, bueno, en este RNA mensajero pueden haber montones de regiones AUG, no necesariamente haber una sola. ¿Cómo sabe entonces el sistema que este es el AUG correcto y no el AUG que está más allá o el AUG que está más acá? Vamos a ver cómo se reconoce eso. Ya, una vez entonces de que está posicionado el RNA, la unidad pequeña del ribosoma, el tRNA con la metionina y el RNA mensajero en la posición correcta, es decir, que el codón y anticodón estén posicionados,
llega el último componente, que es la unidad grande del ribosoma, y se cierra el sistema, y de esa forma entonces termina el proceso de inicio de la traducción en eucarionte. Si se fijan entonces, el resultado es el mismo en los dos casos, ¿cierto? Tenemos posicionado el primer tRNA en el sitio P, con el ribosoma completamente armado. La diferencia es cómo llegamos. En eucariontes, primero se reconoce el tRNA por la unidad pequeña del ribosoma, y luego se reconoce el RNA mensajero. Y el RNA mensajero se posiciona gracias a estos factores 4 que reconocen el 5-cap y van escaneando, entonces van buscando el AUG correcto, el cual es reconocido luego a través de lo que se denomina una secuencia COSAC, que vamos a ver a continuación. Cualquier duda que tengan me detienen nomás. Esta diapositiva, el único objeto que tiene es mostrarles que los factores 4 son exclusivos de eucariontes. Los factores 4 tienen distintas funciones, están aquí marcados en rojo. Después ustedes si quieren la ven, pero yo se las voy a comentar las principales. Si ustedes se fijan, en eucariontes existen todos los factores 4, pero en procariontes, por ejemplo en bacterias, no existen, ¿cierto? Lo cual tiene lógica porque no se utilizan en el sistema procarionte para posicionar los RNA mensajeros. Ya, vamos a ver ahora en más detalle el inicio el complejo de inicio de la transcripción, perdón, de la traducción en eucarionte, y particularmente vamos a mirar qué es lo que hacen esos factores 4. Los factores 4 son varios, es un grupo de proteínas que interaccionan entre sí. Uno de los más importantes es este factor 4E, que está acá, porque tal como ustedes pueden apreciar en este dibujito, este factor 4E reconoce al 5-cap. Y es esencial este reconocimiento porque a partir de allí, si se fijan, se forma un complejo de proteínas que está anclado en el fondo al 5-cap. Entonces, este 5-cap permite el reconocimiento a partir de un factor, que es este 4E. Este factor 4E se une entonces a todos los demás factores a través de este 4G. Si se fijan, este 4G es como el pariente que une a toda la familia, en el fondo. Esa es su misión, ¿no? Tratar de formar aquí un complejo, ¿cierto?, al cual se unen todos los demás factores. El otro factor que es relevante aquí es el que se denomina 4A. Este factor es importante porque es una helicasa. Recuerden que los RNA o cualquier ácido nucleico, en realidad, de simple hebra, de manera natural, y por una propiedad termodinámica de estabilidad, ¿cierto?, va a tender a formar estructura secundaria porque va a tratar de formar puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, de manera de estabilizar termodinámicamente su estructura. Entonces, si se enrolla sobre sí mismo este RNA, ¿cierto?, no va a poder ser reconocido por el ribosoma. Entonces, por esa razón hay que mantenerlo en una posición, por así llamarlo, lineal. Y esto se logra gracias a este factor 4A porque es una helicasa, entonces una proteína que tiene la capacidad de desenrollar, ¿cierto?, y romper puentes de hidrógeno y mantener de esa forma la estructura lineal para que pueda ser reconocida por la unidad pequeña del ribosoma. Si se fijan, 4A está unido al sistema a través de este factor G, el que a su vez reconoce a E, el que a su vez reconoce al 5K. El otro factor que es interesante de ver, no es tan relevante, pero sí importante de que conozcan que existe, es esta proteína que se denomina PAB. Esta proteína debe su nombre a proteína de unión al sitio poliA, ¿cierto? Binding Protein PoliA. Yo le había comentado hace un rato de que lo más importante de los RNA mensajeros eucariontes para la traducción era la presencia del 5K. Esto es súper importante. Pero que también podía tener un papel importante en la cola de polía, aunque no era crítico, ¿cierto? Porque estabilizaba un poco la estructura. Si se fijan entonces, esta proteína de unión a polía, lo que hace es formar una especie, ¿cierto?, como horquilla aquí, ¿no? Manteniendo muy fuertemente unida el RNA mensajero, ¿cierto? Y evitando de esa manera, además, la posibilidad de que este RNA mensajero sea degradado mientras ocurre la traducción. Ahora, si ustedes eliminan esta proteína
y el RNA mensajero no queda unido a través de esta cola de polía, igual hay traducción, pero esa traducción probablemente va a bajar su eficiencia. Pero no es que sea un elemento crítico. Lo crítico aquí es la existencia del CAP. Y finalmente existe una proteína, que es factor 4B, que no aparece en esta figura, pero se los nombro porque en la figura anterior sí aparecía. Está ahí, si se fijan. Estoy moviendo el cursor. Esa esa proteína 4B tiene un papel estimulante de la helicasa. Es un cofactor que indirectamente actúa y ayuda a 4A, ¿cierto? Para que ejerza su función. Pero no tiene un papel directo en el proceso, por esa razón no está aquí en este complejo. Fue sacado, digamos, pero para que ustedes sepan que también está ahí, existe, eh, dado que está en la figura anterior. Pero no hay patas. Algo pasó aquí. Ahora sí. Eso, para que vean que está ahí. Entonces hablamos de todos los relevantes aquí, de E, de G, de A. También hablamos de la proteína unionapolia y del factor 4B, que no está aquí, pero que tiene un papel secundario. Ya, este entonces grupo de proteínas de factor 4, tal como lo vemos aquí más claramente, lo que hacen es reconocer a través del 5-cap, ¿cierto? Y traerse al RNA mensajero, ¿cierto? Lo van moviendo ahí en el sentido que yo estoy moviendo el cursor ahora, ¿cierto? Hasta que el codón de inicio es posicionado y reconocido en el lugar correcto, es decir, formando interacciones puentes de hidrógeno con el anticodón que viene en el tRNA de metil. ¿Cómo se sabe que ese es el AUG correcto y no el AUG de más acá o el AUG de más acá? Porque estadísticamente ustedes en un RNA mensajero van a encontrar un montón de AUG. ¿Cómo saber cuál es el correcto? Eso lo descubrió esta señora y yo siempre lo destaco porque no hizo ni un experimento. Lo único que hizo fue analizar tRNA en un computador. Esta señora se llama Marilyn Cossack y su nombre es importante porque la secuencia que ella descubre que hace el reconocimiento se llama hoy en día secuencia Cossack, en honor a su apellido. Entonces, este sistema de escaneo es capaz de reconocer el AUG gracias a la existencia de una secuencia que está en torno al AUG correcto. Es decir, el AUG que es correcto no solo trae el AUG, sino que además trae otros nucleótidos en su entorno que hacen que pueda ser reconocido por la subunidad pequeña del ribosoma. Aquí aparece más o menos lo mismo que hemos visto hace un rato, ¿cierto? Donde se va moviendo, se va escaneando, ¿cierto? El RNA mensajero hasta que la subunidad pequeña del ribosoma lo reconoce. Y lo reconoce a través de esta secuencia Cossack. La secuencia Cossack se descubre, ¿cierto? Básicamente porque la señora Cossack, ¿cierto? Lo que hizo fue tomar muchos RNA mensajeros que ya se conocían y los comparó todos. Ella ya se sabía, ¿cierto? Que esos RNA mensajeros originaban a ciertas proteínas, por lo tanto ella lo que tomó fue las regiones del codón de inicio y las comparó todas. Y cuando las comparó, encontró entonces que había una cierta característica de esas regiones que la hacían distinta al resto de AUG. Aquí tienen ustedes un codón de inicio promedio, que fue lo que describió la señora Cossack. Básicamente aquí está en rojo el AUG, ¿cierto? Correcto, ¿cierto? El codón de inicio. Y lo que ella encontró es que en estos 700 RNAs mensajeros que ella analizó, y después esto se fue viendo con el tiempo que era como una especie de regla, ¿no? Que uno observaba en todos los codones de inicio, siempre en la posición siguiente, casi normalmente por default, había una guanina. Es muy raro que aquí hubiera otra cosa que no fuera una guanina. Y en los 5 codones, perdón, en los 5 posiciones previas, normalmente la secuencia también era prácticamente idéntica en todos los casos. Habían citosina, 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 y normalmente esta posición -3, esta posición se llama -3 porque el primer nucleótido del codón de inicio se llama 1. Entonces aquí para atrás son números negativos, de aquí para adelante positivos. En la posición -3, es decir, 3 nucleótidos antes del codón de inicio,
normalmente podía haber una variación, pero tampoco era una variación muy grande, sino que aquí lo que habían era purinas normalmente. Eso podía variar, ¿cierto? Entonces, todo este entramado es lo que se denomina una secuencia cosa. ¿Hay variaciones de esta secuencia cosa cuando uno analiza muchos RNA mensajeros? Sí, pero las variaciones son menores. Uno puede encontrarse que a lo mejor aquí en vez de una G hay una C, por ejemplo, o que a lo mejor en esta C, en alguna secuencia por ahí uno encuentra una G, pero esencialmente esto sería lo que llamaríamos una secuencia consenso, que sería la secuencia que tendrían mayoritariamente los RNA mensajeros eucariontes y que serían reconocidos por el ribosoma como el punto de inicio de la traducción, este auge. Entonces, estudios posteriores, fíjense que ella no hizo ni un experimento, lo único que hizo fue comparar los RNA mensajeros y dedujo esto. Después los estudios posteriores que se hicieron determinaron que esa deducción era correcta porque hasta ahora más o menos se ha demostrado que entre el 90 y 95% de los RNA mensajeros que codifican para proteínas siguen esta regla de la secuencia cosa. De estas regiones, estudios posteriores también han determinado que las regiones más importantes, donde uno observa que no varían, ¿cierto? Son la región -3, que es donde está esta R, que representa cualquier purina, y la región inmediatamente posterior al inicio de la traducción. Esta también es importante y es esencialmente invariante. En las otras puede haber cierto grado de variación. De esa forma, entonces, se determina, por fin, ¿cierto? Digamos el punto, cómo es que este auge que ustedes observan aquí es el correcto y el inicio de la traducción reconocido por el sistema, digamos, y no un auge de más acá o un auge de más allá. Este auge entonces es el que contiene en su entorno la secuencia COSAC, la cual entonces hibrida con el tRNA y comparte el ribosoma también. Voy a ir para adelante. Ya. Ahora, como todo en la vida hay excepciones, les voy a contar aquí la gran excepción de todo esto, y la gran excepción son los virus. Los virus que no han hecho la vida imposible en el último tiempo siempre aparecen en esta historia. Se observó, ¿cierto?, de que los virus, recuerden ustedes que los virus son elementos externos, ¿no? Invaden una célula, entran, y muchos de los virus, no todos, ¿cierto?, pero muchos de ellos son capaces de producir hebras de RNA que son reconocidas por los ribosomas y son traducidas y forman proteínas virales. ¿Cómo es que esos virus son reconocidos, cierto? Si esos virus no vienen con 5K. Entonces, a partir de ahí se acuña un concepto, ¿cierto? Donde hay excepciones que se denominan las traducciones independientes de 5K. Es decir, que pueden existir eventos de traducción en los cuales el 5K no es necesario. Y esos eventos de traducción ocurren principalmente en virus. ¿Cómo hacen los virus entonces para que engañar en el fondo a la célula, ¿cierto? Y que el ribosoma los traduzca? Lo hacen básicamente a través de unas secuencias que se denominan IRES, que es una sigla. En el fondo, esa sigla quiere decir sitio de entrada interno a ribosoma, y que básicamente es esto que ustedes ven aquí abajo en la figura. En el extremo 5' de lo que vendría a ser la región no traducida del RNA mensajero, se forman estructuras secundarias muy complejas, que en su conjunto se denominan IRES. En el fondo, los RNA en esa zona, ¿cierto?, van formando puentes de hidrógeno entre sí, van formando estructuras secundarias, no se mantienen lineales. Y estas zonas, aparentemente, son los que utilizaría el virus para hacer que la célula, o engañar, ¿cierto?, al ribosoma, y hacer que el ribosoma traduzca el RNA viral como un RNA propio, ¿cierto? Hay varios mecanismos en los cuales estos IRES podrían ser reconocidos. No tengo claro si traje una diapositiva de eso, pero bueno, si la traje mejor. Sus mecanismos son súper poco conocidos y de hecho, como pongo aquí, es materia de acalorado debate. Hay mucha pelea con esto, porque hay un consenso entre la gente que trabaja en traducción viral de que los virus efectivamente pueden engañar al sistema y traducirse sus RNAs sin presencia de CAP. Hasta ahí llega el acuerdo. Donde hay desacuerdo es si esto puede ser extendido a algunos RNAs celulares, y hay gente que dice que no, que la célula ya tiene su sistema
eucarionte, ¿no? La célula eucarionte ya tiene su sistema de traducción con 5 KB y que eso no varía, y en cambio hay otras personas que sí, que han dicho que hay ejemplos y hay algunos artículos, ¿cierto?, donde han indicado de que sería posible la traducción sin 5K de RNAs mensajeros propios de la célula. El problema es que no se han podido replicar esos experimentos, entonces ahí hay como dos grupos, ¿no? Los que creen que esto es posible dentro de la célula y los que dicen que esto solo es posible por parte de los virus. Ya, un aspecto importante es que si no hay 5K, ¿cierto? La- no se requieren entonces las proteínas, particularmente el IF4, ¿cierto? Que es la proteína de reconocimiento, y por lo tanto aparentemente no habría escaneo. Eso también está en discusión, en duda. Bueno, lo importante entonces es que existe esta traducción independiente de 5K en los virus, que sería la principal excepción a lo que hemos visto hasta ahora, en cual la traducción eucarionte requiere sí o sí la existencia de un 5K para poder formar el complejo de inicio. Ah, sí traje aquí. Pensé que no había traído esto. Aquí hay dos de los tantos, hay varios mecanismos posibles donde se ha indicado cómo funcionaría esto. ¿Ya? Aquí hay dos ejemplos. eh, de los tantos modelos que se han planteado, ¿no? Un modelo que se ha planteado es que el virus pueda sintetizar una proteína propia, que no es celular, ¿cierto? Es del virus, y esa proteína tenga la capacidad de reconocer el iris. Aquí aparece el iris si se fijan como una especie de estructura secundaria. Y que a su vez esta proteína entonces sea capaz de unirse a proteínas celulares normales para formar el complejo de inicio, donde se reconocería entonces el AUG del virus ahora, ¿cierto? Como con de inicio propio por parte de la célula. Este es un modelo. Otro modelo, que es mucho más sencillo, dicen que simplemente las propias proteínas celulares reconocerían el iris, aquí tenemos el factor 3, ¿cierto? Y que se prescindiría esencialmente de los factores 4 y que en el fondo la proteína se comenzaría a sintetizar a partir de un AUG que tiene la suerte, ¿cierto?, de caer justo en el lugar preciso y formar entonces una interacción con el anticodón del tRNA de metionina. Este modelo es súper simple, ¿no? Básicamente lo que dice es que viene todo prearmado y se arma nomás, ¿sí? Esto es un poco más complejo, requiere una proteína viral. Hay varios modelos intermedios y otros más sobre esto, simplemente se los pongo a modo de ejemplo, de cómo sería posible de que ocurriera una traducción en eucarionte sin CAP por parte de los virus. Ya, no olviden entonces que estos son excepciones. La regla es lo que hemos estado viendo hasta acá, ¿no? La existencia de un sistema de reconocimiento por 5K. Listo. Finalmente, para terminar, vamos a ver la elongación y el término. Y lo vamos a ver en 2 diapositivas, ¿no? O en 4 diapositivas, como mucho. ¿Por qué? Porque el mecanismo es idéntico. Entonces, fíjense, la principal diferencia a nivel mecanístico, entonces, de la traducción eucarionte y procarionte se da en el inicio de la traducción. Eso es lo relevante. La elongación y el término son mecanísticamente idénticos. Solamente cambia el nombre de los factores. Este modo recordatorio de lo que ocurre en eucarionte. Eh, no, esto no es eucarionte, esto es procarionte, perdón, sí, esto es eucarionte. Eh, en eucariontes ocurre exactamente igual que en procariontes. Los tRNAs posteriores al tRNA del inicio de la traducción entran en el sitio A, movilizados por proteínas que unen GTP. Se produce la formación del enlace peptídico, aquí se representa, ¿cierto?, entre 1 y 2, como se va formando el enlace peptídico acá. Se forma entonces el primer péptido formado por 2 aminoácidos, y luego entonces el tRNA precedente, que queda vacío, sale a través del sitio E, mientras que el tRNA posterior, ¿cierto?, se mueve del sitio A al P, como se encuentra, como se indica aquí. Esto es lo mismo que ocurre en procariontes. La única diferencia es que los factores cambian de nombre porque son proteínas distintas. Y aquí abajo les hago algunos alcances. Por ejemplo,
La proteína que ustedes probablemente vieron como TU en procariontes, acá es la F1 alfa, y la que se vio como EFG en procariontes, acá es la F2, pero esencialmente la coreografía es la misma, el mismo modelo. Puse ahí eucariones, eucariontes. La formación del enlace péptido es idéntico en ambos casos, en procarionte y eucarionte. Aquí hay un detalle, es un poco pixelado esto, pero bueno, no importa. El aminoácido que está unido al tRNA que entra al sitio A, ¿cierto? A través de un ataque nucleofílico desde el amino libre que tiene ahí, donde estoy moviendo el cursor, ataca el enlace éster. Acuérdense que había un enlace éster entre el tRNA y el aminoácido. Y de esa forma se forma el enlace peptídico, ¿cierto? Entre el carbonilo del aminoácido, ¿cierto? Y el grupo amino del aminoácido precedente. Ahí ustedes observan el enlace peptídico, donde estoy moviendo el cursor ahora. CONH. Y aquí queda el aminoácido, perdón, el tRNA precedente ahora libre. Pasa al sitio A, ¿cierto? Y ese se sale ahora y recicla. Aquí a la derecha les pongo un poco lo que ocurre aquí cuando se forma el enlace peptídico. Esto vale tanto para eucariontes como procariontes. Exactamente igual. Y el término de la traducción es esencialmente igual también. La traducción termina por la existencia de proteínas que se denominan factores de liberación, release factor, y por eso se llaman RFs. Ojo, no existe un tRNA, ¿cierto?, de término, lo que existe son proteínas. Y estas proteínas imitan la forma de un tRNA. Entonces, en procariontes, seguramente como lo vieron ese día, ¿cierto?, un factor de liberación, aquí aparece como esta especie de, no sé qué forma será esta, un pentágono, algo así, ¿no? Factor de liberación, ¿cierto?, reconoce un codón de término. Este factor de liberación normalmente tiene actividad peptidil tRNA, es decir, es capaz de cortar el enlace éster que se produce entre el tRNA y la proteína, y lo que hace entonces es cortar el último enlace. De esa manera libera la proteína. Ahí ven ustedes la proteína que va en azul, ¿cierto? Cómo se libera, ¿cierto? Y se va, y se va, y se va, y se va. La liberación de la proteína en el ribosoma desestabiliza completamente a todo el sistema y se produce entonces un colapso, ¿no?, en el cual se desarma todo. Y literalmente se desarma. Se cae las unidades grandes del ribosoma, se sale el RNA y se sale el tRNA y queda todo disociado en el fondo. Y ahora todos esos componentes pueden volver a ser reciclados. En eucariontes ocurre exactamente lo mismo. El monito que tienen ustedes a la derecha aquí es lo mismo que el de la izquierda. Hay un factor de liberación que aquí se llama ERF1, el E es por eucarionte, nada más, ¿cierto? Ese ERF1 es movilizado por GTPasas, siempre está la GTPasas moviendo aquí cosas. Entra entonces al sitio A, la actividad peptidil tRNA corta el último enlace entre el enlace éster entre el tRNA, ¿cierto?, y el polipéptido se libera y se desestabiliza el ribosoma y se disocian todos los componentes. Entonces, el término en ambos casos es igual. Listo. Con esto terminamos. No sé si alguien tiene preguntas. Después de esto les quiero contar algunas cositas a modo de recordatorio nomás. Pero básicamente a nivel molecular lo que ocurre en la traducción eucarionte es esto que acabamos de ver. Así que si hay dudas, me las pueden plantear ahora. Al menos a mí me quedó bastante claro, profe. No sé, Yo mis tampoco compañeros. tengo dudas, profe. Sí. Yo les recomiendo que esta clase, junto con la otra de traducción, la de procarionte, la vean juntas. Les va a quedar muchísimo más claro luego cuando estudien. Les voy a contar algunas cositas ahora a nivel celular, ¿no?, de la traducción que son importantes tener en mente para tener una visión un poco más global, ¿no? A pesar de que lo que nos interesaba pasar ahora era la parte más molecular, pero esto también es interesante. En procariontes existe el concepto de RNA monocitrónicos. Probablemente lo han visto y si no lo han visto yo se los cuento. ¿Qué quiere decir eso? Que en los procariontes uno puede tener un RNA mensajero, ¿cierto?, en el cual existan múltiples inicios de la traducción. Y por lo tanto, un RNA mensajero puede ser leído por un ribosoma y dar origen a péptidos distintos, el mismo RNA.
Esto es lo que se denomina un RNA mensajero policistrónico. Quiere decir entonces que puede originar varias proteínas, dado que puede ser en distintas regiones leídos. Aquí estaría el inicio de la traducción y aquí estaría el codón de término, ¿cierto? Para generar esta proteína A, pero aquí habría otro inicio, otro término, otro inicio, otro término, y aquí en cada uno de estos lugares, ustedes más o menos ya lo deben tener claro, ¿cierto? Habría una secuencia chain del Garno para poder armar el sistema. En el caso de los eucariontes, existe el concepto, ¿cierto?, acuñado hace mucho tiempo de que un RNA mensajero es un péptido. Es decir, que yo tengo un RNA mensajero maduro, tengo un inicio de la traducción, sería todo. Solamente originaría una proteína. Las variaciones en las proteínas en los eucariontes se producen a través de otros sistemas, pero no existe RNAs mensajeros policitrónicos en eucariontes. Yo por lo menos no he visto ningún ejemplo y si hay alguno debe ser una excepción. Normalmente son monocistrónicos, como se observa en este esquema. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que el tema de la compartimentalización, y eso tiene que ver un poco con la posibilidad de tener traducción y transcripción acoplada a los procariontes, a diferencia de los eucariontes, donde estos son procesos separados por membranas, ocurren en lugares distintos. La compartimentalización también tiene otra mirada, y que tiene que ver con el destino de los RNA mensajeros. ¿Y por qué razón? Porque en los organismos eucariontes, los RNA mensajeros no solo están libres en el citoplasma, al igual que en las bacterias, sino que también hay RNA mensajeros, perdón, hay ribosomas que están unidos o acoplados al retículo endoplasmático. Este esquema es un poco medio complicado, pero bueno, aquí estaría el pool de su unidad de los ribosomas. Y ustedes pueden tener entonces en la parte de arriba ribosomas que están libres en el citoplasma, ¿cierto? Y van sintetizando todas las proteínas citoplasmáticas de la célula. Pero también hay un grupo de ribosomas que está adosado, físicamente pegado, ¿cierto?, al retículo endoplasmático. Y esto entonces sintetizan proteínas que entran al lumen del retículo endoplasmático y normalmente van a ser secretadas extracelularmente. Esto es materia de biología celular, si ustedes lo piensan, pero es para relacionar un poco las dos cosas. Y aquí estamos en el típico esquema, ¿cierto?, que probablemente lo vieron en algún curso de biología celular hace como 1000 años, ¿no?, que es la existencia entonces de RNA mensajeros que al ser leídos por los ribosomas adosados en el retículo endoplasmático van siendo sintetizados y expulsados hacia el lumen del retículo endoplasmático y que normalmente traen señales de destinación extracelular o pasan por el aparato de Golgi, ¿cierto? Y se le pegan azúcares o alguna otra cosa y luego salen exportados al medio extracelular, o son proteínas que van a la membrana, a diferencia de las que quedan solubles dentro del citoplasma. Entonces, esto no ocurre en bacterias, eso es lo que les quiero decir. En bacterias, todas las proteínas se sintetizan en el citoplasma y aquellas proteínas que quieren ser exportadas lo hacen a través de otros mecanismos. No lo hacen a través de una red de membranas, como en el caso de los eucariontes, sino que lo hacen a través de transportadores. Nada, eso se los dejo ahí un poco como para contextualizar esto en un poco más amplio. No está nada que ver. Ya. Vamos a dejar de compartir. Listo. Eso sería, creo que el profesor Vidal les mandó un correo para la prueba. Ustedes le contestan a él nomás y luego yo a él le voy a mandar mis preguntas para hacer la prueba. Y nada, eso. Nos vemos la próxima clase. Paulina, que grabó, si puede, también me manda la grabación de manera que yo la pueda subir al Drive. Y así quedan los dos lugares. Hasta aquí, profe, es la prueba, ¿cierto? Sí, creo que sí.